mediático se ha hablado mucho de cómo moldea la conciencia del ciudadano, de cómo lo manipula, del poder que tiene de imponer esa verdad que ellos mismos fabrican, de cómo crea el terror social cuando tergiversan la realidad para guiar a la ciudadanía en contra de algo o de alguien. En fin, es un tema que ha sido tratado muchísimas veces. Aquí en Colombia son pocos quienes manejan los hilos de ese poder y los ciudadanos solo vemos las caras de quienes los representan. Están los que defienden a los más macabros. Están los que están del lado de los monstruos neoliberales y sus armas de destrucción masiva. Están los que pretenden ser alternativos, que por lo general pues atacan a los más macabros. Wow. Están la academia, que es una arma peligrosísima de doble filo. Estamos los medios que nos tildamos de alternativos e independientes, que tampoco estamos tan libres de pecado, porque a la hora del té nuestros formatos de pensamiento también han sido diseñados por el poder. El alacrán, otro medio de resistencia en contra del poder comunicacional, pero desafortunadamente estos medios de resistencia también son creados por el poder mismo, porque es que el poder crea sus propios enemigos, porque el poder hace los enemigos que necesita, hace los enemigos que quiere y hace los enemigos que le conviene tener. El poder es como un inmunólogo que crea virus, que crea unos virus ante los cuales ya tiene vacunas, obviamente, porque si no tuviera las vacunas pues no los crearía. ¿Y para qué crea enemigos? Pues crea enemigos porque uno de los objetivos principales del poder comunicacional es precisamente crear paranoia en la población. Porque díganme ustedes, ¿qué haría un sujeto como este si no tuviera alguien a quien crucificar? Pues no tendría ningún objetivo en la vida, sería totalmente obsoleto. Y eso es lo que hace el poder comunicacional. Y les voy a explicar cómo. Es que el poder no solamente diseña esa verdad que tanto interpretan y maltratan los noticieros, también es el responsable de crear los formatos de pensamiento y las estructuras con las cuales pensamos todos los que nos tildamos de independientes. Entonces coge a los estudiantes más sollados de la universidad, a todos esos estudiantes que no se dejan convencer ni adoctrinar, porque es que acordémonos que el poder primero convence, y aquel que no convence pues lo obliga, y al que no se deja obligar pues lo extermina. Coge a todos esos estudiantes que son supuestamente los que van a pensar de manera independiente y los clasifica, de una vez los va guiando hacia su exterminio final por marihuaneros. Pero ¿cómo es que esas mentes tan brillantes e independientes se dejan seducir por la realidad que el poder les ha diseñado para oprimirlos? La academia, que es la verdadera ramera de Babilonia, es Occidente que se filtra como un virus ante el cual no tenemos ningún anticuerpo, porque la academia es la que instala las categorías y los criterios en nuestra forma de pensar y ver las cosas, y así nos encaja en la realidad para que nosotros hagamos una oposición de la manera en que el poder se le da la gana. Y finalmente esta academia va diseñando sus rebaños de oposición y los va clasificando como quiere. Y si son izquierdistas, algunos los clasifican como marxistas, otros como leninistas, maoístas, trotskistas, que terminan siendo guerrilleros, terroristas, y finalmente serán conducidos al exterminio o a un senado donde nadie les va a poder balas porque ya saben cómo atacarlos. Si son un poco más díscolos, pues los va a convertir en unos anarquistas, mutualistas, colectivistas, punks, etc. Y si son tienen la oportunidad de preguntar a Europa, se convertirán en socialdemócratas o de pronto comunistas, que otros grupos las terminamos como chavistas, astrochavistas.
Pero si ya es bastante malo la manera como el poder neutraliza a todas estas personas que se cuestionan, ¿no?, a través de la academia, etcétera, peor aún es lo que ocurre con el resto de la población, con los que son un poco más pasivos, como podemos ser la mayoría de nosotros, y los que viven básicamente basados en el sentido común. ¿Pero qué es el sentido común? El sentido común es como una máquina cortacabezas que consigue que todos los ciudadanos piensen de la misma manera o por lo menos muy parecido acerca de las cuestiones más esenciales. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el sentido común con el poder comunicacional? Porque es que el principal objetivo del poder comunicacional es crear una sociedad uniformada que piense ese pensamiento que ellos están diseñando. Y eso es lo que emite a través de sus diversos canales. Por eso les interesa monopolizar todos los medios, ¿no? Para unificar, porque mandan una ideología única, una ideología que a usted lo unifica, lo uniforma, lo normaliza, como diría. Ellos piensan por usted, porque realmente lo que el poder mediático piensa es, si yo le digo cómo pensar a estos ciudadanos, ellos van a interpretar las cosas de la manera como yo quiero que las interpreten. Les voy a poner un ejemplo. Usted por la mañana se levanta y coge su carrito y se va para el trabajo y pone a Julito, y Julito le empieza a escupir una cantidad de cosas a través de la emisora y usted piensa que usted está pensando, pero en realidad lo único que está es procesando una cantidad de información. Llega a un trabajo que probablemente no sea del mismo dueño de los medios, pero indirectamente a través de bancos, corporaciones, sí lo va a hacer, porque finalmente los dueños de los medios son 4 gatos y esos 4 gatos son los dueños de todo el país. A menos de que usted trabaje en una multinacional que a la vez, esa multinacional seguramente va a estar asociada con otros medios que van a escupirle las cosas vía CNN o lo que sea. El hecho que es, bueno, eso no viene al caso. El hecho importante acá es que usted en el trabajo le van a sacar la leche y usted no va a poder pensar durante todo el día. Entonces llega a su casa mamao. Y cuando llega mamao pone los 2 pinches canales que le están escupiendo todas esas noticias mentirosas fabricadas por los mismos 4 gatos dueños de toda la cosa. Y como usted ya está cansadito pensando que ha pensado un jurgo todo el día, entonces ellos lo que hacen en ese momento, ya después del noticiero, es idiotizarlo, mandándole una cantidad de culos y tetas que seguramente su mujercito al lado no tiene, y si no se distrae con eso, pues se distrae con todas las propagandas del consumo para el cual usted está trabajando, para pagar ese consumo y para pagar el carrito con que va al trabajo y a Julito. En resumen, a usted no le van a dar tiempo para que piense. El que piensa es peligrosísimo. Aunque ya vimos cómo los tratan de neutralizar desde la academia, etcétera. Pero de todas maneras, un tipo de esos debe ser exterminado, porque es un riesgo para el poder. En cambio, el sujeto pasivo lo entretienen. Lo tratan de convencer de que él está feliz de día. Lo joden con un resto de vainas. De día le ponen burocracia, papeleos, impuestos. Lo entretienen de tal manera que el tipo está tan atafagado que no puede pensar en otra cosa que no sea cumplirle al sistema. Y de noche, sexo a la lata. Tranquilo, mijito, para que no piense nada. Es el mismo sistema que utilizaban con la esclavitud, ¿sí? De día le sacaban la leche así tenaz y de noche entreténgase, va a toque tambor, haga lo que se le dé la gana. El todo es que no piense cómo rebelarse y cómo escaparse. Y con el cuento de ganarás el pan con el sudor de su frente vive todo el mundo. Siento que realmente el Estado debería proporcionar por lo menos esa seguridad, la seguridad alimentaria, o esos 4 gatos que quitan y ponen presidentes deberían mantener al resto del país para que la gente tuviera una cultura del ocio y la gente realmente pudiera pensar y pudiéramos evolucionar, porque entre más piensen pues más evoluciona, pero no, es que la gente también está tranquila y hay mucha gente, hay mucho sujeto pasivo que le gusta vivir así, que le digan qué es lo que tiene que pensar, porque dice, si yo pienso como el Estado quiere que yo piense, o como el poder, quiere que yo piense, pues la policía a mí no me va a perseguir. Yo seré un sujeto obediente de la ley y consumo todo lo que ellos me dicen que tengo que consumir. Y así todos nos convertimos como esos judíos que colaboraban con los nazis, como unos capataces de esclavos. Y lo peor es que metemos a nuestros hijos en la misma cosa. Entonces metemos a nuestros niños en Nueva Granada para que aprendan inglés y algún día trabajen en una multinacional y sean capataces de esclavos, de los esclavos menores.
¿no? Y así, y los metemos en ese proceso evolutivo y salen de Loncoli a los Andes y de los Andes a una universidad Ivy League y allá les dan las instrucciones necesarias para que trabajen dentro de ese mismo sistema y se vengan acá a ser capaces de esclavos. Porque olvídense que van a ser grandes emprendedores como fueron sus abuelos y que esta es la Bogotá en que Rubla y Montoya eran los grandes terratenientes, pero detrás venía una pequeña burguesía que surgió como los de Camacho Roldán, etcétera, y los Gólgotas. Eso ya no existe. Aquí los 4 gatos no van a soltar el pastel. Y los de las multinacionales menos. Entonces, si se educan para eso, es mucho más fácil llegar a ser presidente de la nación que llegar a ser presidente de una multinacional de esas. Porque su hijo va a llegar a ser de pronto oidor, pero nunca virrey, ¿sí? Y usted lo que le va a enseñar es lo mismo que usted hace. No, a creer en todo, a no dudar absolutamente nada, a ser un ciudadano totalmente obediente de la ley, porque usted sacó buenas notas, usted después va al trabajo, come rapidito, sale del trabajo, paga impuestos, no infringe una sola cosa. Y peor aún, está en contra de todos los antisociales. Y los antisociales son los mismos, simplemente actúan diferente respecto a las clases sociales. Sí, el que es rico pues escribe un libro o escribe un artículo desde el punto en donde pueda escribirlo. Y así sucesivamente hasta que el que es pobre pues le quedan 2 opciones. Una, bajar la cabeza y convertirse en un esclavo absoluto. O segundo, robar. Que finalmente ladrón que roba ladrón, pues qué carajos, qué importa un tipo que le roba al mundo. ¿No? Y siempre los ejércitos que han tratado de hacerle un oposición a un régimen, por lo general han reclutado ladrones. De hecho, Colón llegó a agarrar un poco de ladrones. Pero ahora lo más chistoso es que los descendientes de esos grandes emprendedores han decidido bajar la cabeza y convertirse todos en sujetos pasivos obedientes, que le creen toda la carreta que le echen los periodistas y que no se atreven a pensar, normalizados por una frase que es que a usted le conviene decir lo que le dicen que diga. Es el mismo bullying que le hacían en el colegio. Pero la que el casca es la sociedad misma, el Estado mismo. Los 4 gatos que controlan el poder son los que le mandan cascar a través de sus leyes, a través de sus impuestos. ¿Sí? ¿Y quiénes hacen las leyes finalmente? Unos tipos que llegan al Congreso que siempre son los mismos porque vienen desde un andamiaje que ya está hecho desde hace miles de años. Llegan a devolver favores y hacer unas leyes acomodadas para que les sirvan precisamente a los mismos 4 gatos que controlan todo el país. Son leyes creadas para someter, no para proteger, y eso no importa quién esté en el poder, porque siempre al final es la misma mafiecita. Y el ciudadano lo tienen para que pague, y por eso nunca se desarrollan las formas de energía alternativa ni cosas así, porque el ciudadano tiene que pagar luz, teléfono, impuestos, salud, etc. Y todo eso hace parte del poder. Igual que los medios, los que están escupiéndole todo el día. Entonces ustedes pueden seguir ahí tranquilos, pasivos, oyendo a Julito desde por la mañana. Porque a usted ya no le tienen que poner cadenas, simplemente le implantan ideas en su cabeza y esas ideas tarde o temprano se convierten en su sentido común, en su manera de pensar. Los medios terminan dominando lo que se conoce como el saber del sujeto. No hay una sola cosa que usted tenga ahí que no se la hayan puesto, porque lo realmente difícil es estar lúcido, lo difícil es despertarse y salirse de la matriz. Es más fácil estar cómodo, vivir obedeciendo, porque si uno se sale de la matriz pues le llegan esos agentes de gafitas como anillo y lo joden, sino que los agentes, en lugar de ser por ahí un lugar extraño, pues son de la DIAN, o son del IDU, o son del DAS, o son del IMPEC. Y es por eso, pues básicamente por lo que hemos recurrido a este fantástico animalito para introducir una toxina en contra del colonialismo, en contra del racismo, en contra del sexismo, en contra de la homofobia, en contra de ese capitalismo voraz. Una toxina para la lucidez y para la libertad. La libertad, si no es de acción, por lo menos sí de pensamiento.